Vamos a hablar del tema del displacement. Sí. Yo me peleo mucho con el tema de displacement en Unreal porque no consigo que me quede bien. Por ejemplo, el suelo, ¿no? Vamos a hablar de... Tienes ya el terreno, todos los assets colocados, te vas a poner a texturizar el suelo. El suelo va a tener piedras, va a tener ramas, puede ser arenoso, entonces tiene un poquito de heatmap. ¿Cómo haces para que esos suelos se vean bien y no pierdan calidad? Porque yo, por ejemplo, tengo un problema, que es que a la hora de hacer un suelo, muchas veces como es muy grande el terreno, la textura me pierde calidad. Y por mucho que intento a lo mejor tilearlo o hacerlo más pequeñito, al final no me acaba quedando del todo bien. Explícame, ¿cómo haces ese proceso de que el terreno se vea realista, optimizado y que funcione? Casi nada. Nada, 3 cositas, ¿eh? Que tardes poco, que sea realista, que esté optimizado y que sea Y bonito. que sepa a chocolate. A ver, para mí la clave de un terreno es mezclar. O sea, si quiero que tenga piedras, no uso una textura de piedra y ya está, sino muchas, o dos o tres. Entonces, suele ser un error típico, pues eso, tengo una textura de piedra, la tileo, claro, si la tileo mucho, se nota un montón que está tileada, es lo que te puede pasar a ti y queda feo. Si la tileo poco, se ve muy borroso, ¿no? Es Active Wonder. ¿Qué hago yo? Generalmente multiplico varios canales de textura por encima de la base. Me hago la textura base con un tileo relativamente pequeño para que de cerca se vea bien y luego hago máscaras de otros materiales con tileos más gordos que se vayan intercalando con ese. Suelo hacer 3 o 4 niveles de máscaras, de multiplicaciones. Una muy tocha, como grandes manchurrones que son de otro tono, otra mediana, que más pequeñitas, más repartidas, y otra más pequeña, por ejemplo, muchas más repartidas. Eso consigue que a media distancia ya, ese tileado de la pequeña que estás viendo debajo tuyo casi ni se note. Ya está todo repartido en manchitas y tus ojos ya van a las manchas. Y ya con eso se mejora una barbaridad. Y es simplemente multiplicarlas. Las tienes ahí tus 4 canales extras, y los enchufas con un nodo y se los multiplicas a la textura base. Con eso ya mejora un montón. Y una vez que tienes eso, que a media distancia se ve bien y de cerca ya el tileado es bueno, le metes display solo a lo cercano, claro. A la textura que tengas debajo los pies. Clave del display para que se vea bien. Pues eso, que el tileado no sea muy grande para que no se difumine mucho y quede todo muy blandurrio. Y encontrar una buena textura o hacértela. Ahí no veo que haya tampoco. Yo personalmente no creo que haya o yo no tengo ningún truco mágico. Muy importante la calidad de la textura de displays, que sea muy limpita, que no tenga ruido, que no. O sea, no te la hagas con IA, por ejemplo, que genera un montón de ruido. Y lo he intentado, generarme texturas con IA. Y Un tema ahí generalmente a no picante, ¿eh? Sí, sí, es todo un mundo. También podemos hablar un poco si Luego quieres. hablamos, sí, no, sí, esto va a ser podcast de 10 Y. horas. Como mis vídeos. Yo contentísimo. La clave es eso, una textura, sobre todo muy limpita, el del 0 al 1, ¿no? El blanco a negro, que el rango sea lo que tú necesites. Si estás haciendo una superficie de rocas muy afiladas, pues que los aristas estén muy marcaditas, porque eso luego el display te lo va a marcar muy bien. Si quieres algo de piedras del río, que son más redondeadas, más desgastadas, pues lograr esos degradados de blanco a negro muy suaves, porque como tenga bandas, como esté el degradado mal hecho, el display lo va a leer y va a ser una guarrería. Y luego programarte el material de displays, que eso es lo que yo aprendí con este proyecto. Eso te voy a preguntar, para aplicar el displacement de Unreal Engine, ¿cómo lo hacemos? Pues mira, cuando salió en Nanite, lo quitaron. Tenías un canal que ponía displacement y ahí enchufabas un blanco y negro, un alfa y para adelante. Con eso ya valía. No tenías que hacer nada más. Y te lo ponía. A ver, consumía bastante y había que tener mucho cuidado. Podías decirle a qué distancia empezaba y a cuál se dejaba de salir, pero era muy sencillo. Ellos dijeron, Epic, sale en Nanite, ya no hace falta displays. La gente va a meter modelos de mogollón de polígonos. ¿Para qué vas a poner displays? Y lo desactivaron. Y la peña se cabreó porque era muy útil. Es como, vale que pueda meter polígonos, o sea, modelos muy tochos, pero yo quiero meter un muro de ladrillo y meterle displays y no tener que modelarme los ladrillos en ZBrush, ¿sabes? Claro. Si quiero escalarlos o quiero... Y no sé en qué versión ha sido, si en la 4 o en la 5, la 5.5 creo que fue, lo volvieron a activar. Y ahora es con Nanite, lo cual es para mí lo mejor de los dos mundos. Tú puedes coger una caja en Unreal de 8 polígonos, le enchufas un display de ladrillos y te lo multiplica, te lo llena de una densidad de polígonos salvaje. Y lo deja súper bien. Y luego tienes opciones para ajustar, digamos, la altura del display, la distancia entre el blanco y el negro. Puedes meterle un poquito de difuminadito, un pequeño blur. Hay que ir jugando. Eso sí que es más fino, es bastante más técnico
y creo que se lo vas pillando un poco, o bueno, o aprendiendo por ahí un poco. Pero una pregunta, ¿es un material aparte el del displacement o es en el mismo material de las texturas? Pues depende cómo te lo prepares. Yo en este creo recordar que sí que lo tengo aparte por comodidad, porque ya suelo usar yo siempre un mapa para normales, uno para difuso, es súper básico, esto lo hace Sí. todo el mundo. Normales, difuso, y luego un canal, o sea, otro material, una textura de usando los 4 canales, pues a veces roundness, a veces metallic, depende. Ujú. Ambient Eh, occlusion. Amino occlusion, a veces, depende también, a veces lo Depende, uso, a sí. veces no. Y specular, que el specular sí Claro. me gusta jugar con él para darle esos matices. Y a veces el canal alfa, que es el cuarto canal, pues lo puedes usar, por ejemplo, para el displacement. Y en esa textura podrías tener todo. Pero generalmente me guardo ese canal para otras cosas y el displacement se lo pongo aparte. Porque no lo uso en todos los materiales, lo uso solo en los que necesito. Mucho lo tengo desactivado. Yo uso mucho los switch, no sé si los conoces. Tienes No. unos switch en Unreal, que eso está muy bien. Tú en un material, en un master material, puedes poner un switch, es una puerta. Sí, no. Vale. True, false. Y enchufas, pues imagínate, si es true, el material es roca. Si es false, es ladrillo. Vale. Para que lo entiendas. Y eso es lo que Sí. está el difuso. Pues en el master material hay un chick. Y lo activas, Ah, desactivas. sí, sí, Ladrillo, sí, piedra, sí. ladrillo. La ventaja que por el branch que vaya, el otro se desactiva y no consume. Eso es lo bueno. Entonces yo puedo tener, claro, te he puesto ladrillo piedra como algo muy básico, pero imagínate displays o no displays con el switch. Si lo quito, se apaga y no está consumiendo como si tuviera displays. Lo puedes usar para 1000 cosas el switch. Yo lo uso un montón. Entonces me hago como mis branch muy tochos de cosas muy complejas que no en todos los materiales lo uso. Lo dejo desactivado por defecto. Por ejemplo, es musgo. El musgo es un ejemplo claro. Ujú. No todo lo que creo tiene musgo, pero es el master material con musgo. Simplemente con el switch, si no, lo activas o desactivas. Y el material pierde, o sea, no consume. Es como si no estuviera activo, no consume nada. Entonces, para el displays hago lo mismo. Los tengo preparados así, activo, desactivo, y por eso lo tengo con su material aparte, pues, es más cómodo. Y luego a la hora de, si quiero cambiar solo el display, pero no el material, o sea, la textura, que eso lo hago mucho. Imagínate, tengo una textura de roca que me encanta, pero Ujú. el display no me convence. Porque aunque no quiero que encaje con la textura con el difuso, quiero un display diferente. Le enchufo un display distinto y lo escalo, juego con él, lo roto, lo coloco. Y a lo mejor la textura de roca tiene ciertas vetas que no coinciden con el display, pero queda bien, porque displays te fuera otro tipo de color, de formas. Sí. Me gusta tenerlo aparte para. Pero lo que te digo, lo uso poco. Sobre todo para el landscape, ahí sí me parece Claro, muy para útil. los suelos es lo mejor. Es que queda súper bien. Y para algunas cosas puntuales. Da problemas, por ejemplo, las aristas. Una caja, el display se te puede romper. Va a tirar para los lados y se separa. Entonces ahí tienes que jugar con los valores de displays para que no se joda. Ajustar los grupos de suavizado, que es una cosa que yo no descubrí a las malas de si no ajustas bien los grupos de suavizado, el display sale mal en Unreal. No sé ni qué es eso de grupo desubirizado. Claro, grupos de suavizado básicamente es tú los vértices de los geometría le puedes decir que pertenezcan. Claro, es que, por ejemplo, Blender trabaja diferente a Max. Tú en Max puedes ajustar, es que no sé cómo explicarme, por ejemplo, la taza, ¿no? La taza esta está redondita y suave, ¿no? Sí. En polígonos no vas a meter 1 millón de polígonos para que esté redondito. Suele ser plano, plano, plano. Igual tiene, yo Sí. qué sé, 50 caras. El grupo de suavizado lo que te hace es las normales, te las hace continuas. Vale, ya sé lo que es. Suaviza los smoothing groups. En Max tú puedes elegir cada polígono que tenga el grupo de Como suavizado en que tú Maya. quieras. Y supongo que en Maya también. Tú dices, quiero que esta tira tenga un grupo de suavizado, queda suavecita, esta otro, y aquí notas el corte. Blender no funciona así. Blender tiene que no tenga suavizado, suavizado automático o todo suavizado. Exactamente, Y sí, eso es lo que odio de Blender, ¿eh? No sí, sé por qué. eso al principio no me gustó mucho, pero bueno, con el tiempo he descubierto que es verdad que con estas 3 opciones te vale para el 99% de las cosas. Entonces, bueno, ya no lo. Pero bueno, eso a la hora del displays, yo creo que usa esa información para desplazar la geometría en base al grupo de suavizado. Si no están bien, se rompe. Ah, Donde hay corte entre grupos de suavizado, se sí. separa la geometría y se rompe todo. Y al principio no entendía qué pasaba. Y era esa idiotez. Cuando arreglé eso dije, Como ya que funciona todos bien. los errores de este mundo es siempre Sí, sí. una cosa que no has Sí. hecho clic o cualquier Sí. tontería. Sí, sí, total. Entonces, recomendación del displacement, usarlo con mesura porque está bien, pero tampoco hay que volverse locos.